Semana tras semana vemos diferentes facetas del amor de Dios. ¿Y qué de la ira? ¿Qué entendemos cuando escuchamos la ira de Dios? Erróneamente se piensa que existe un Dios en el Antiguo Testamento airoso y vengativo y otro Dios en el Nuevo Testamento bondadoso y amoroso. En esta semana analizaremos a la luz de la palabra la perfecta definición de la ira de Dios y quedaremos verdaderamente convencidos que esta es una expresión del gran amor de Dios. La ira de Dios y nuestras decisiones. A lo largo de la Biblia vemos historias que nos muestran cuán paciente y amoroso es Dios con nosotros a pesar de nuestra desobediencia. En el libro de Salmo 78 se relatan acontecimientos específicos de la historia de Israel: rebeldía del pueblo israelita, sufrimiento a causa de su rebelión, liberación de parte de Dios en respuesta al clamor del pueblo y nuevamente rebeldía abierta del pueblo. Un ciclo que podría ser infinito y que denota la enorme paciencia y el perdón incalculable que Dios manifiesta hacia su pueblo amado. En Salmo 78, 38 nos dice: sin embargo, Dios les tenía compasión, perdonaba su maldad y no los destruía. Muchas veces apartó su ira y no despertó todo su enojo. En este pasaje nos enseña cuánto amor manifestado en paciencia tiene Dios por cuidarnos y protegernos de su enemigo y de sus instrumentos que pretenden destruirnos. Asimismo, en Jonás 4:2 nos dice: tú eres Dios clemente y misericordioso, tardo para enojarte, abundante en amor. Cuánta razón tenía Jonás, ya que Jehová perdonó al pueblo asirio y no lo destruyó a causa del arrepentimiento genuino que expresó aquel pueblo y que permitió que Jehová levantara su ira y su juicio sobre esa nación. Estos pasajes no solamente nos enseñan cuán misericordioso y paciente es Dios, sino que se interesan no solo por quienes dicen ser su pueblo, sino por la humanidad entera. Sin embargo, pese a esta enorme paciencia estudiada, Dios respeta nuestro libre albedrío y cuando decidimos apartarnos de sus caminos, estas traen consigo consecuencias. Volviendo a Salmo 78 nos dice: tentaron a Dios, se rebelaron contra el Altísimo y no guardaron sus testimonios. Lo enojaron con sus lugares altos y con sus ídolos provocaron su celo. Versos 56 y 58. En este contexto, la ira de Dios se manifiesta a través del alejamiento de la protección divina cuando nos dice: abandonó Jehová el santuario y los entregó también a su pueblo a espada. Versos 60 y 62. Podemos entonces concluir que la ira de Dios, lejos de ser un capricho o un impulso, es su respuesta consciente y decidida a la persistencia en el pecado y terquedad de su pueblo. En otras palabras, cuando nos rebelamos y pecamos, decidimos perder la protección divina y por lo tanto la ira de Dios, lejos de ser una acción directa de Dios o que Él desea afligir voluntariamente, se manifiesta en la consecuencia natural de nuestros pecados. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Gálatas 6:7. La ira de Dios y su justicia. Si bien la ira de Dios puede ser interpretada como las consecuencias naturales de nuestros actos cuando nos apartamos de Él, la Biblia nos enseña también que Dios expresa su ira en indignación justa y amorosa. En el Evangelio de Mateo 21 nos relata la reacción que Jesús tuvo frente a los mercaderes que se habían instalado en el templo. No fue un arranque impulsivo de ira humano como el que nosotros expresamos muchas veces, sino que, mirando a Cristo, todos vieron la divinidad que fulguraba a través del manto de la humanidad. Deseo de todas las gentes, página 131. Esto fue, por lo tanto, la expresión más clara de lo que consiste la ira de Dios. Pero, ¿por qué es necesario que se exprese la ira de Dios?
Ellen G. White nos explica que los comerciantes del templo pedían precios exorbitantes por los animales que vendían y compartían sus ganancias con sacerdotes y gobernantes, y así se enriquecían a expensas del pueblo. Muchos de los que iban al templo se hallaban en necesidad y angustia, ciegos, cojos y sordos, llevados en camilla, a veces demasiado pobres para comprarse un alimento y mucho menos para comprar una humilde ofrenda. Pero los sacerdotes no sentían ni simpatía ni compasión por ellos. Por el contrario, Jesús vino al templo. Al contemplar la escena, la indignación, la autoridad y el poder se expresaron en su semblante. Ellen G. White califica el acto de Jesús de volcar las mesas y los cambiadores como un celo y una severidad que nunca manifestó antes. La ira de Dios manifestada en esta escena no debe ser entendida sin el énfasis en la simpatía de Cristo hacia los pobres. ¿No es la ira de Dios una indignación amorosa y justa contra la opresión y sufrimiento del afligido? Esta indignación, en última instancia, está dada por el deseo inherente de Dios por salvarnos y liberarnos del pecado frente al mayor opresor, a saber, Satanás. ¿Acaso no es entonces la ira de Dios una expresión de su gran amor? Claro que sí. Esto nos conduce entonces a pensar que Dios nos defiende y nos protege frente a Satanás y sus instrumentos. Por lo tanto, no hay razón que nosotros tomemos venganza o justicia por mano propia. En Deuteronomio 32:35 nos dice: no se venguen ustedes mismos, amados míos, antes den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes de reaccionar impulsivamente frente a una vicisitud, Él nos enseña a tener compasión por quienes nos ultrajan y desean el mal, porque Él tomará venganza y desatará su ira en su debido tiempo. Gracias Dios, porque nos da todas las herramientas para salir victoriosos. Qué hermosa lección. Los invito para la próxima semana a repasar y seguir aprendiendo estos temas tan interesantes acerca del amor y la justicia de Dios.